Padre celestial, Rey del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay, que logramos ver y no logramos ver. Gracias por tus misericordias infinitas, Señor. Gracias, Padre, porque únicamente podemos darte las gracias, venir con un corazón lleno de gratitud delante de ti, Señor, por estos momentos que tú preparas, Señor, para que nos acerquemos más y más al trono de tu gracia. Gracias por esa misericordia infinita, por esa fidelidad tan grande, Señor, y por ese amor tan grande expresado hacia tus hijos, hacia nosotros. Te pedimos por todas aquellas necesidades, Señor, cualesquiera que sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te pedimos por nuestro crecimiento espiritual, que día a día vayamos avanzando, Señor, avanzando y creciendo, Padre, de tu mano. Gracias por los hermanos que no han podido venir, Señor. Guárdalos y protégelos y cuídalos donde quiera que ellos estén. Y sigue poniendo en nosotros, los que estamos aquí, el querer como el hacer, Señor. Y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien me quiere recordar que vimos la clase anterior? ¿Cómo sé que fui adoptado? ¿Cómo sé que fui adoptado como hijo de Dios? Aleluya. ¿Cómo sé yo que fui adoptado como hijo de Dios? Porque yo me siento hijo de Dios, por esa sencilla razón. Porque yo nací y crecí en un hogar natural. Algunos tuvieron la oportunidad de crecer con su padre, con su madre, otros tal vez con un abuelo, con una tía, como sea, pero crecimos en un núcleo familiar. Entonces, al venir a los pies de Cristo, pasamos de ese núcleo familiar natural a un núcleo familiar espiritual, donde hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo que nos está introduciendo allí a su reino, en su cuerpo, para que seamos uno solo con Él y ya no seamos huérfanos espirituales, sino que ya tenemos un Padre que es eterno, porque en algún momento nuestra madre natural o nuestro padre natural va a morir, o algún ser querido de nuestra familia va a morir, pero nuestro Padre es eterno. Y cuando nos falte nuestra madre, nuestra padre o cualquiera, con todo eso Jehová nos recogerá, dice la palabra. Y está ahí esa figura paterna eterna, un vínculo eterno que nada ni nadie nos puede quitar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y es allí donde nosotros nos sentimos hijos. Ahí viene la adopción, entramos a esa familia donde está nuestro Padre allí con nosotros. Y por eso, porque yo me siento hijo de Dios, es que sé que he sido adoptado en esa gran familia y no me siento solo. Entonces, hoy vamos a ver otro tema muy importante que es muy relacionado a los temas anteriores que hemos visto, porque vimos cómo sé que yo soy hijo de Dios, cómo sé que fui adoptado en la familia de Dios, cómo sé que fui adoptado como hijo de Dios. Y ahora vamos a ver la lección número 10, que cómo sé que Dios es mi Padre. Y porque yo ya tengo que tener estos conceptos tan posicionados en mi mente y en mi corazón, porque esos forman parte de lo que es mi vida cristiana. Yo tengo que entender y comprender bien quién es Dios en mi vida, porque Dios no solo es un concepto de decir Dios. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios para ustedes? Vaya, les voy a dar un ejemplo y alguien que me conteste qué es Dios para alguno de ustedes. ¿Quién me lo quiere responder? ¿Qué es Dios para alguno de ustedes? ¿Alguien que me lo quiera responder? Mi Padre. Mi Padre. Y nos quedamos cortos, hermanos. Porque otros dicen, Dios es amor. Oh, sí, porque el amor lo engloba todo. Dios es amor. Pero al hablar de Dios como mi Padre, muchas personas pueden decir, es que estoy confundido. Porque es que unos dicen Jesucristo, el Hijo de Dios. Otros dicen el Espíritu Santo, parte de Dios.
Y otros dicen el Padre, que es Dios. Y se confunden y dicen, pues entonces ¿de qué me están hablando? ¿Me están hablando de Dios? ¿Me están hablando del Padre? ¿Me están hablando del Hijo? ¿Me están hablando del Espíritu Santo? ¿Ven por qué es tan importante entender quién es Dios entonces? Entonces aquí vamos a contestar esa pregunta. Pero para empezar, ahora yo en este momento voy a poner mi mente y mi corazón en responder esta pregunta. ¿Cómo sé que Dios es mi Padre? Porque recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no quiere decir que uno es más importante que el otro o que el otro es más importante que el uno. Son coiguales y existen eternamente coiguales. Es que tienen el mismo nivel, lo mismo, nada más que cumplen alguna función diferente. Pero son el mismo, piensan lo mismo, hacen la misma voluntad y lo vamos a ver a través de cómo sé que Dios es mi Padre. Los vamos a aprender a diferenciar a los tres y saber que son uno solo, haciendo la voluntad de tres. ¿Lo vamos entendiendo? Es como vemos que el agua tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Sigue siendo agua. Si es líquido, es el agua. Si es sólido, cuando se convierte en hielo y se derrite, ¿qué queda? Agua. Y si es gaseoso, cuando se vaporiza. Pero si ustedes hacen la evaporación y esa evaporación llega a determinado sitio, ¿qué sucede? ¿Cae qué? Agua. Sigue siendo agua. Pues si hablamos del Padre, si hablamos del Hijo y si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios. Tres en una persona que hacen lo mismo. Y lo vamos a ver claramente a través de las Escrituras. O sea que hoy tenemos mucha escritura por delante. Entonces dice, la palabra Padre en griego es pater, que significa nutridor, protector, defensor. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque tenemos esa nutrición, esa protección y esa defensa eternamente en nuestra vida cuando creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero cuando vemos a Dios como Padre, Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo y se presenta de principio a fin en la Biblia. No me pregunten quién fue primero, porque Él es el principio, el fin, el alfa y omega. Simple y sencillamente lo que yo entiendo ahora mismo, pero recuerden que más adelante se manifestará lo que verdaderamente somos y ahí van a ser muchas respuestas, muchas preguntas que tenemos ahora mismo van a ser respondidas en su momento. Entonces solo esperar un poco, hermanos. Y dice la palabra, cuando tengamos estas inquietudes, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No saciemos esas inquietudes en fuentes que no vienen al caso y que no son la verdad, hermanos. Tengamos mucho cuidado y seamos mucho en el asunto ese celosos de lo que escuchamos, vemos y oímos referente a la sana doctrina. Amén. Que sea siempre la sana doctrina y la verdad de Dios en nuestra vida. Y sobre todo, con el discernimiento del Espíritu Santo, que esa es la alarma, que nos va a decir, uy, no, esto no viene de parte de Dios. Amén. Mucha comunión con Dios en eso. Entonces lo vemos en Génesis 1:26, vamos a ver claramente cómo están los tres allí, frente a la tierra, haciendo la creación de todo lo que ven nuestros ojos. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos, oigan bien, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son diferentes, tienen la misma forma, la misma característica, ¿sí? Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el propósito fundamental por lo cual Dios puso al hombre, para que fuera el administrador, que señoreara sobre todo lo que Él había creado, para que estuviera el hombre allí, administrando todo lo que el Creador había hecho.
Pero en un momento Satanás arrebató todo esto, por un momento, hasta que vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a salvarnos. Entonces lo vemos ahí reflejado, hagamos en plural. Amén. A través de las Escrituras, más adelante vamos a ir viendo claramente Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 3, del 16 al 17, tenemos ahí a Jesús y al Espíritu Santo. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, Jesús, el Hijo de Dios, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, aleluya, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí viene el Padre, gloria a Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, a la cuenta de 3 todo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Alguna duda de que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? Allí el Verbo hecho carne, hermanos. Allí, delante de todos los que estaban presenciando el bautismo del unigénito Hijo de Dios. Los cielos abriéndose, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y una voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que no nos quepa la menor duda que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. En eso creemos. Amén. Seguimos todavía más, como que no estamos convencidos, ¿verdad, hermanos? Vamos a seguirnos convenciendo más. ¿Quién es nuestro Dios reflejado en la figura del Padre? Por tanto, dice, no le dice específicamente a unos, a todos nos está diciendo nuestro Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, hermanos. Y nuevamente a través de las Escrituras vemos reflejado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos viendo que Jesús, cuando fue bautizado, fue para darnos el ejemplo. Ahí está el Hijo en una función específica delante de nuestros ojos, que queda plasmado en las Escrituras, que nos da el ejemplo de que le sigamos y nos bauticemos, así como Él fue bautizado. Entonces ven al Padre desde los cielos viendo que Él está haciendo su voluntad. La misma voluntad de Jesús es la misma voluntad del Padre, y la misma voluntad del Padre es la misma voluntad de Jesús, y el Espíritu Santo allí, ¿verdad? Los tres en lo mismo, haciendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando de la misma manera. Nada más que uno refleja una función, otro refleja otra función y otro refleja otra función, pero los tres haciendo lo mismo, para el mismo fin, para el mismo objetivo, para la misma meta, que es salvar a la humanidad. Amén. Seguimos viendo a través de las Escrituras en 2 de Corintios 13:14, donde Pablo refleja nuevamente al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, que dice, la gracia del Señor, o sea, la gracia significa la bondad de Dios, o sea, lo bueno de Dios, o sea, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ya le está incluyendo al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo siempre esté allí en comunión con nosotros, hermanos. Si tenemos esto, lo tenemos todo en nuestra vida. Entonces, por eso es mucho insistir, hermanos, de buscar la presencia de Dios, buscar esa comunión perfecta con Dios, porque pese a lo que pese que estemos pasando, cuando buscamos esa comunión perfecta y esa presencia de Dios, es ahí donde vienen los tiempos de refrigerio, donde hay ahí la desesperación, la angustia, la persecución. Viene el Señor a través de esta comunión perfecta, que es la oración, el ayuno, dándonos paz, seguridad, esa protección que hablamos de Padre, esa nutrición que hablamos de Padre. Pero no estamos hablando de una nutrición de comer bien,
No, sino esa nutrición que necesita nuestro espíritu para vivir, que sea vivificado y nuestro cuerpo y nuestra alma al mismo tiempo estén allí vivificados y sustentados en el tiempo de la prueba o en cada tiempo, porque hay que orar en tiempo, dice la palabra, y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? En tiempos buenos, en tiempos malos, cuando no puedo, cuando puedo, o sea, a cada hora de mi vida. Necesito comunión con Dios, porque al hombre fácil se desconecta. Fácil me voy al YouTube, fácil me voy al WhatsApp, fácil me voy a la amistad que no me conviene. Fácil miro y me encanta la hermanita o el hermanito. Fácilmente me distraigo. Necesito por todos los medios posibles esa comunión para que esos distractores ya no formen parte de mi vida y no me la controlen, que eso es lo que yo necesito. Amén. Dejar de estar descontrolado de eso y controlar más lo que es la presencia de Dios en mi vida. Muy bien. Entonces vemos que seguimos, ¿verdad?, insistiendo en esto, de que hay un solo Dios contenido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque miramos uno que vino a la tierra, aunque miramos otro que está sentado en el trono rodeado de luz, y aunque miremos otro que está allí como ese poder sobrenatural sobre nuestras vidas, no quiere decir que uno anda por el norte, uno anda por el sur y uno no se entera de uno, no se entera de otro. No es así, no funciona así, sino que es en una sola, contenido en una solo, ¿sí? Haciendo lo mismo. Amén. Entonces, vemos en Romanos 1:7. Lo vamos a leer todos, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a 3. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué aquí Pablo no me incluye al Espíritu Santo? Porque él está hablando a través del Espíritu Santo. Porque la Escritura es inspirada por Dios, y aunque sea un saludo, ya nos está diciendo, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos de Dios. Santos significa ser apartados de Dios, escogidos por Dios, linaje real, aquellos que se han separado de las tinieblas y han venido a la luz admirable. Eso es ser llamado a ser santo, hermanos, apartados de toda inmundicia, de todo pecado, de toda cosa vana que nos impida el fluir del Santo Espíritu de Dios y que nos vuelve a poner ese obstáculo que Jesucristo ya lo hizo por mí. Entonces nos manda a llamar a eso, a que seamos santos, y que la gracia, o sea, la bondad de Dios y la paz que sea a vosotros, de parte de ¿quién? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto os lo digo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el Padre, ahí está el Hijo, y ahí está el Espíritu Santo, plasmado en las Escrituras. Y seguimos en Hebreos 1, del 5 al 8. Porque yo incluí desde el 5, pero es Hebreos 1, 8. Pero es que a mí me encantó también desde el 5, por eso lo incluí. Que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es que los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios. Ahora vamos a entender quién es Jesucristo y quién es el Hijo de Dios dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ahí sí, adórenle todos los ángeles de Dios. Clara diferencia de quién es el Hijo y qué somos, tanto nosotros como los ángeles
creación de Dios. Y entonces el privilegio que nos da a través de Jesucristo, después a nosotros. Entonces ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, o sea Dios, y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, o sea del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidades, es el cetro de tu reino. Claramente se ve quién es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y el gran privilegio, hermanos, que no lo tienen ni ángeles, ni ninguna creación de Dios sobre este universo, planeta, mundo, reino de Dios. El privilegio que tenemos nosotros, los seres humanos, de ser llamados hijos de Dios, juntamente con Jesucristo. Herederos y coherederos de todo lo que tiene el Padre, que se lo ha dado al Hijo, y el Hijo, a través de su sacrificio, a nosotros. Gloria a Dios por eso. Y lo tenemos en nada, hermanos. Insisto, muchas veces lo tenemos en nada porque seguimos pecando. ¿Por qué no hacemos la voluntad del Padre? No hemos entendido la grandeza del título de ser llamados hijos de Dios. Por eso tenemos que entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, para saber lo que tenemos en las manos y lo que vamos a heredar si seguimos en este camino. Y no ser cristianos ni seguir a Cristo por esa herencia. Porque muchos sucede en lo natural, que porque mi padre me va a dejar el gran castillo, el gran carro, bueno, haciendo la alusión, ¿verdad? Es que yo me voy a portar bien y voy a cumplir todo lo que dice mi padre porque así me van a dar la herencia. No, sino por amor, hermanos, porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Por amor, por ese gran amor, porque yo quiero corresponder a ese gran amor. A mí no me importa si me da una morada, una corona, un vestido, o me hace... Es que, hermanos, a ver, si ustedes tienen una casa o un castillo y le dicen a una persona, hey, ¿sabes qué? Quiero que vengas y vivas aquí conmigo y comas de mi mesa y te sientes conmigo y platiques. Y si ustedes fueran una gran persona ahí, un rey, qué sé yo, y ustedes le dijeran, ven, quiero que vivas aquí, quiero que comas aquí, quiero que vistas inclusive de lo que yo como, de lo que yo compro, de lo que yo visto, quiero que lo... ¿Sí me entienden? Lo que está haciendo Dios con nosotros, aún ya aquí en la tierra, nos hace participar de Él, comer de Él, nos hace tener lo que Él tiene, pero nos quedamos cortos, hermanos, nos quedamos cortos. Es necesario la fe para creer en todo esto. Entonces, vemos que más del Hijo se dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el único que tiene reino, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya lo vamos viendo bien detenido a cada uno, ¿verdad? En particular, a través de las Escrituras. Ahora lo vamos a ver en Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro a Ananías, aquí vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a Dios? Entonces aquí nos está diciendo claramente que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y si le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo que le sobrevino a Ananías, ¡puf!, se murió ahí en el acto por su mentira. Entonces vemos, ¿verdad?, que cada uno cumple una función, pero están haciendo lo mismo por el mismo fin, por el mismo objetivo, piensan lo mismo, hacen una sola voluntad, y es allí donde vemos manifestado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Cuando yo lo necesito como un padre, ahí está. Cuando yo lo necesito como el Hijo, como ese ejemplo para llegar al Padre, ahí está.
Y cuando yo lo necesito, el Espíritu, bueno, es que yo necesito a los tres ya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así como Dios es trino, o sea, trino significa tres, así también de la misma manera el hombre es trino. Ya lo hemos visto. Yo soy cuerpo, alma y espíritu. De la misma manera que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, porque me he hecho a su semejanza. No soy igual, soy semejante a Él. Amén. Entonces dice, este es el versículo clave, fundamental y que sirve de referencia para que sepamos que somos cuerpo, alma y espíritu. Lo vamos a leer todos, a la de 3. 1, 2, 3. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro espíritu, no sé que en las escrituras, cuando la E es mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando la E es minúscula, está hablando del espíritu humano. Entonces vemos ahí que vuestro ser, espíritu mío, alma mía y cuerpo mío, sean guardados irreprensiblemente. Entonces, de la misma manera que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y la única parte de nuestro ser, lo vuelvo a repetir, que se comunica con Dios es el espíritu, porque el alma peca. Y el cuerpo, pues muchas veces no está santificado para Dios. Entonces Dios, con quien va a hablar, a quien va a alimentar y con quien va a tener tratos, es con nuestro espíritu. ¿Y si está dormido? ¿Con quién creen ustedes que Dios va a hablar? Por eso necesitamos leer la palabra y tener comunión con Dios. Porque el espíritu se alimenta de Dios. El alma se alimenta de lo que yo tengo a mi alrededor, lo que entra por los sentidos, por los ojos, por la vista, por el olfato, por el tacto y por el gusto. Y el cuerpo, pues miren, el cuerpo lo que le pide el alma, lo que le pide muchas veces también el espíritu. Es el contenedor de todo esto, pero también hay que cuidarlo porque es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces Cristo reveló esa paternidad de Dios mientras estaba en la tierra. Él siempre dijo que si lo conocían a Él, conocían también al Padre. Y lo insistió y lo repitió a la saciedad. No hablo yo, no hago yo, sino que lo que veo del Padre, lo que oigo del Padre, eso es lo que yo hago, para que sepamos que hay un Padre en los cielos. No porque Él no era importante, a ver si nos vamos entendiendo, sino que lo vean como Padre, que lo vean como Hijo y que lo vean como Espíritu Santo, igualmente los tres haciendo la misma función. Entonces en Juan 14 del 6 al 11 lo vemos ahí. Cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero es que nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque lo habían visto a él. Felipe le dijo, Señor, y todavía dice Felipe, ay Dios mío, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ay, Felipe. Entonces dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aleluya. Aleluya. Entonces yo les pregunto, si hablamos de Jesucristo, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién hablamos? Padre. Y si hablamos del Padre, ¿de quién hablamos?
Y si hablamos del Padre y del Hijo, ¿de quién hablamos? Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Lo vamos entendiendo. No estamos hablando de tres seres diferentes. Uno en tres personas. Oigan bien, uno en tres. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, que no nos confronte el Señor y nos dicen, bueno, si hablaban de... Por eso les digo, a uno yo que niegue y estoy negando al mismo Dios. Yo no puedo decir, creo en Jesucristo, pero en el Padre... O creo en el Padre y en Jesucristo y en el Espíritu Santo. O que si creo en el Espíritu Santo, en el Padre, en el... No, tengo que creer por fe en los tres. Y eso me lo dicen las Escrituras. ¿Amén? Entonces Jesús enseña que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y si somos la imagen y semejanza de Dios, ¿a quiénes creen ustedes que van a tener que ver las personas reflejados en nosotros? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué responsabilidad tan grande, hermanos. Y qué responsabilidad y qué compromiso de por eso conocer a Dios más y de acercarnos más y más a Él. Porque el plan de Dios es traernos nuevamente a la comunión con Él a través del plan de redención. ¿Y cuál es ese plan de redención? El sacrificio de la cruz que hizo Jesucristo allí, de derramar su sangre preciosa por nosotros. Ese es el plan de redención. No hay otro motivo, método o manera de acercarnos a Dios, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no sea a través del Evangelio de Jesucristo, a través del plan de redención, a través de conocer y saber la vida de Jesucristo y qué fue lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Ese es el plan de redención. Eso es lo que todo el mundo debe de saber y entender. Las buenas nuevas de salvación es eso. Que Jesucristo vino a salvarnos, a reconciliarnos con el Padre, a quitar todo pecado y toda condenación de nuestra vida, a darnos vida eterna y salvación. Ese es el plan de redención. Que si yo no lo entiendo, por eso lo estoy estudiando, para comprenderlo, entenderlo, asimilarlo, discernirlo, ponerlo por obra y mostrarle a otros la salvación que hay en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios ha querido siempre para nosotros, desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 3:15 vemos esa redención de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso se lo dijo a Satanás, a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Fíjense bien, aquí hay una gran profecía. Esto habla prácticamente de lo que iba a venir a ser Jesucristo en la cruz del Calvario. Claramente se ve que él, Satanás, lo iba a herir en el calcañal, pero Jesucristo lo iba a herir en la cabeza, ¿verdad? Y tú le herirás el calcañal, porque Satanás en ese momento sí que cumplió, entre comillas, el objetivo de llevar a la muerte a Jesucristo. Pero él no sabía que el mismo plan que él tenía era el mismo plan de redención de Dios, que era necesario que Jesucristo viviera y pasara por eso, para que cumpliera la misión del Padre. Entonces aquí ya se estaba diciendo que iba a venir Jesucristo a redimirnos de ese pecado que habíamos cometido allí desde el principio de la creación. ¿Sí entendemos? Luego tenemos aquí en Génesis 3:21, seguimos viendo la redención del hombre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerden que para el perdón de los pecados tenía que haber un sacrificio, tenía que derramarse sangre, ¿sí? Entonces pónganse a analizar de dónde sacó Dios las pieles para vestir al hombre y a la mujer. Tuvo que haber habido un sacrificio, un derramamiento de sangre para el perdón de ese pecado que habían cometido Adán y Eva. Y ese es el primer derramamiento de redención que hay de la humanidad. Entonces ya los viste con las pieles de esos animales sacrificados
a Adán y a Eva, y entonces allí la primera redención del hombre. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Y luego seguimos con Efesios 4:24, porque recuerden que Jesucristo todavía no había venido a morir en la cruz del Calvario. Y la única manera de ser perdonados nuestros pecados era a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. ¿Ya nos quedó más claro? Muy bien, de la mano de Dios. Entonces en Efesios 4:24 vemos, y vestíos. Entonces ya, como ya no hay sacrificio, ahora nos dice que estas vestiduras físicas las cambiemos por estas. Y vestíos del nuevo hombre, o sea, de la nueva criatura creada por Dios, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la justicia y quién es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues a vestirnos, a ponernos, ¿verdad? Esa imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? En justicia y santidad de la verdad que es Jesucristo. Porque Él nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pues a vestirnos de Él, a llenarnos de Él, a tomar su ejemplo. Muy bien. Y en Juan 3:16, por último dijo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad, hablando de la redención, del plan de redención, estamos ahora. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí está el plan de redención del hombre. Quitando nuestros pecados a través del sacrificio de la sangre del Cordero de Dios, vistiéndonos de toda justicia y de toda verdad. Así somos redimidos. Así somos puestos como justificados delante de Dios y perdonados. Y al mismo tiempo nos está diciendo que participemos de la comunión con Dios a través del bautismo, que es otra manera que había antes. Para el perdón de los pecados se bautizaban a las personas y ese era el simbolismo. Una persona cuando se bautizaba quería decir que sus pecados eran perdonados antes de la muerte de Jesucristo. Por eso Juan estaba preparando ese camino, ¿verdad? A Jesucristo. Y él ya declaró, ¿verdad? Que yo los bautizo ahora mismo con agua, pero vendrá alguien que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es cuando somos sellados y reconocidos como hijos de Dios. Entonces ahí es la redención de todos los pecados del hombre. Cuando somos perdonados, somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios y fuego, y es allí donde viene la nueva criatura. Hermana, hay una errada ahí, no es Juan 3:16, es Lucas 3:16. Ay, es Lucas, sí. Perdón. Eso no. está en clase y en las escrituras, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Ya me sonaba, pero claro, como ya estaba escrito ahí. Para que no se confundan, sí, que no es ese. Lucas 3:16. Amén. Es Lucas 3:16. Según lo que estamos, sí, es Lucas 3:16. Y hoy no me puse gafas, hermano. Con razón. Estoy viendo todo al revés. Ahí está. Sí, Lucas 3:16. ¿Vale? Muy bien. Entonces Jesucristo nos amó siendo aún pecadores, nos limpió con su sangre, nos presentó al Padre y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Eso es lo que obtuvimos, ¿verdad? De parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 1, del 5 al 6, lo vemos aún más reflejado. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, ¿hay alguna duda de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pregunto, alguien que tenga alguna duda, que todavía no le quede muy claro este concepto. ¿Algo? ¿Estamos? ¿Y el plan de redención y todo? ¿Estamos claros? Amén. Pues continuamos. Y vemos que el único que intercede al Padre por nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Nadie más que Él. Entonces, siempre reconociendo esa figura paterna de Dios. Jesucristo siempre nos dejó ese ejemplo de quién era el Padre, quién era Él y qué hacía el Espíritu Santo por nosotros. ¿Sí? Entonces, en primera de Juan 1:9 lo vamos a leer todos, porque esto es muy bonito y muy importante que lo sepamos y lo atesoremos en nuestro corazón. A la de 3, 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tengamos miedo, hermanos. Por lo general, los seres humanos lo que hacemos es escondernos cuando nos portamos mal. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Y Jesús y Dios preguntando, ¿dónde estás? Porque tenía un plan de redención para él. Hermanos, Dios tiene un plan siempre de redención para nosotros. No nos escondamos. Entre más lo busquemos cuando pecamos, mejor nos va a ir en la vida. Pero por lo general, por la vergüenza, por la pena, porque tal vez queremos seguir haciendo lo mismo, porque le encontramos gusto al pecado, qué sé yo, nos escondemos. Cuando Dios nos dice, vengan, si confiesan los pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, este versículo, por favor, apréndanselo hasta de memoria. Que en su subconsciente quede. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden, no, pero sí que Dios es fiel y justo para perdonarme. Yo sé que aunque sea lo que haya hecho, Él es fiel y justo para perdonarme. Que quede grabado en sus corazones y no se sientan indignos. Porque Él nos está diciendo a cada momento, son dignos por la sangre del Cordero de Dios. Que no se nos olvide esto. Amén. Y en primera de Juan 2:1 nos dice, con todo amor, con todo cariño, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no se preocupen, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, hay salvación, nada está perdido. Que no venga el enemigo a acusarnos y a ensuciarnos nuestra conciencia que ya está limpia, o que si hemos pecado, entonces tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Recordemos esto con amor y cariño, por favor, hijitos míos, no pequéis. De la misma manera con que un padre le dice con amor a su hijo, no vayas por ahí, te puedes hacer daño. No vayas por acá, no vengas por aquí. De la misma manera nos está diciendo el Padre con este amor incondicional. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué lindo, hermanos, que esto quede en nuestro interior y que corra y fluya como esos ríos de agua viva que tienen que haber en nuestro interior. Amén. Pero entonces, ¿qué cosas hace Dios por mí? ¿Verdad? Por nosotros como padres. Lo vamos a tratar de desarrollar, ¿verdad? Ahora sí que viene Juan 3:16. Me van a perdonar, hermano. Hoy sí, ¿verdad? Ay, hoy sí, ¿eh? Es que se quiere dar a entender este versículo. Entonces dice, a la de 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que ha hecho el Padre por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros, por nosotros para el Padre? Mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La respuesta entonces, Dios como Padre nos amó. Y nos ha entregado lo más valioso para Él, su Hijo unigénito, para morir en la cruz por nuestros pecados. Y ahí no se quedó el sacrificio, hermanos. Todavía
viene y nos dice por boca de Jesucristo, y les mandaré un consolador, la promesa del Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Y todavía más. No solo fue que mandó a Jesucristo, sino que también dejó con nosotros al Espíritu Santo de Dios. Segundo punto del ejercicio de autocompletación. ¿Qué cosas hace Dios por nosotros como Padre? Segunda de Corintios 1:3. Tariela. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aleluya. Miren qué lindo lo que hace el Padre por nosotros. Darnos misericordia y darnos consolación. Y no solo por un momento, hermanos, sino eternas. Entonces, Dios como Padre nos consuela. Y no por un momentito, hermanos, sino que todas las veces que lo necesitemos y por la eternidad. Inciso C, Efesios 1:3. Erika. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. En lo anterior nos daba misericordia, ¿verdad? Y nos daba consuelo. Y en este que nos está dando, nos bendice con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No aquí, hermanos, en los lugares celestiales. Y dice la palabra que nos lleva a Él a lugares espaciosos. Allí es donde está mi espíritu, ¿verdad? Recibiendo esa bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo. Amén. Y es así alimentado nuestro espíritu, en esos lugares de bendición espiritual. Entonces la respuesta es: Dios Padre nos bendice. Entonces no es cualquier cosa cuando le dice a un hermano con ese sentimiento: Dios te bendiga. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Gloria a Dios. Inciso de Hebreos 12 del 7 al 8. Hermanito. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Porque resulta que muchas veces hay padres que son consentidores y han dejado que sus hijos hagan lo que quieran, pues ese es el resultado. Una persona que hace lo que quiera. Pero una persona que es disciplinada, corregida y puesta en orden, eso es lo que va a dar, ¿verdad? Entonces, mi padre, como buen padre, ¿qué hace? Dios como padre nos disciplina. Entonces no se enojen cuando el Señor nos jale las orejas. Digan: Señor, gracias, sígueme jalando las orejitas. Lo necesito en mi vida. Quiero quedar bien orejoncito. Ay, a veces me salen una. Primera de Juan 1:9. Hermanito Rodrigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ay, aleluya. Entonces la respuesta es: Dios como Padre nos... Ay, qué alivio. Me cayó como un bálsamo, como un consuelo. Consuelo es esto de que Dios me perdona para mí. ¿Qué más quiero, hermanos? ¿Qué más quiero? Y todas estas grandes bendiciones y muchas cosas son dadas por nuestro Padre. Y no olviden, hermanos, por el amor de Dios, no olvidemos que en primera de Juan 4:8 Dios nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, Dios es amor. No olvidemos también en el inciso B, en Apocalipsis 16:5, que nos dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, es santo, porque has juzgado estas cosas. Por lo tanto, no olviden que Dios es justo y santo.
Y por último, no olvidemos en el inciso C, en Apocalipsis 16:7, también oí a otro ángel, o sea, otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Por lo tanto, nuestro Dios, sus juicios son verdaderos y justos. Entonces, en esto último, no olvides que Dios es amor, que Dios es justo y santo, y que Él es verdadero, y que sus juicios son verdaderos y justos. Y ahí estamos viendo a Dios como Padre. Estamos viendo su figura paternal, que Él es justo y verdadero. La lista, hermanos, les la voy a pasar para que vayan anotando su nombre. Gracias que tengo una secretaria. ¿Verdad? Le damos la honra y la gloria a Dios porque vamos viendo claramente ya en nuestra mente y en nuestro corazón quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Para la siguiente clase, por favor, me llenan el ejercicio de autocompletación. ¿Qué características presenta el Espíritu Santo que demuestran que Él es una persona divina? Entonces hemos visto a Jesucristo, ¿verdad? Hemos visto al Padre y ya sabemos por qué somos hijos de Dios, por qué Él es nuestro Padre. Y en las próximas 2 clases últimas es un tema muy importante, muy interesante, porque es lo que tenemos ahora mismo viviendo con nosotros, el Espíritu Santo de Dios.